Gloria sea el nombre poderoso. Dios les bendiga grandemente en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Esto es Radio Camino al Cumplimiento. Este es su canal. Gloria a Dios para que usted se goce de manera especial en esta maravillosa tarde. Quiero explicarle, amada audiencia, que estamos teniendo un poquito de dificultad con el Facebook. No se quiere conectar. No sé qué está sucediendo, pero después nosotros trataremos de seguir bregando con eso, pero hoy nos vamos a gozar. Hoy está aquí nuestro hermano Jonathan Castro, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esperamos que Dios la haya bendecido de una manera muy bonita. Yo sé que en el día de hoy nos vamos a estar con el tema, ¿verdad? Que vamos a estar hablando en este precioso día, ya que es un tema, ¿verdad? Un poquito, como uno dice, picante, un poco delicado, pero yo creo que es un tema que se necesita hablar y día tras día. El propósito de esto es con el propósito de dar y aconsejar a lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la salida de un hermano de la iglesia o de su iglesia local o de la congregación. ¿Sabe? ¿Cómo podemos lidiar con esto? ¿Cómo podemos manejar con eso? Y de qué tipo de forma nosotros creyentes podemos manejar la situación. Y eso es lo que hoy queremos tocar y aclarando que el propósito de esto es por el simple hecho de aconsejar y orientar al corazón y a la vida de cada hermano, así también de cada persona que ha experimentado, rey, ha escuchado o ha sido, ¿verdad?, parte de lo que es la salida, ¿verdad?, de esa congregación. Pero queremos comenzar, ¿verdad?, con el versículo bíblico en el libro de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, y dice de la manera siguiente, y así, ¿verdad? Comenzamos, dice así, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones y de las cuales combaten en vuestros miembros? Esta viene siendo la pregunta de Santiago acerca de la iglesia dentro de esta misma época, con el propósito de llevarlos a concientizar y a reflexionar de dónde sucedían cada conflicto y cada batalla en cuestiones internamente hablando. Cuando hablamos del tema de hoy, que acerca de cuando un hermano se va de la congregación o se va de la iglesia, tenemos que aclarar ciertos puntos. El propósito de este, ¿verdad? Como le expliqué al principio, el propósito de este tema es para aconsejar y orientar a las personas de ambos lados, sea del líder, el ministro, la congregación y las áreas de personas, pero también podemos hablar con el grupo de personas que han experimentado la salida de la congregación en donde usted antes se congregaba. Y ahí es donde la cosa comienza a darse su... Cuando uno mira, ¿verdad? Ujú. Y queremos, ¿verdad? Invitar de que usted pueda comprender de que el propósito de esto ya se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 1, nos enseña de dónde realmente causan o suceden todos los conflictos. Como le dije al principio, ya que estamos teniendo cierta dificultad, pero ya estamos en función. Ujú. Vemos que cuando uno mira la realidad es que a veces la iglesia ha tenido una imagen y las personas han tenido una imagen de la iglesia acerca de cómo es o cómo la mayoría de las veces vemos a la iglesia y las personas que a veces habitan en ella. Y hay veces de que las personas miran a la congregación o miran lo que es el sistema de la iglesia y en vez de verlo así como la palabra del Señor nos enseña o nos instruye, de verlo como unidad, lo estamos viendo como un sistema individual, ¿sabe? Y esto lo podemos ver con los hermanos que llegan a la congregación. Muchas veces dentro de la iglesia se ha promovido la idea de tener este sistema individualista, este sistema donde pues solamente son mis propósitos, mis objetivos, mis metas, lo que yo quiero alcanzar. Y a veces no nos damos de cuenta de que cada uno de esos puntos que posiblemente tratamos de llevar a cabo para que la gente nos entienda, nos comprenda o comprenda los puntos y los objetivos que tenemos con el plan que Dios tiene con nosotros, lo hacemos ver separado de lo que es la imagen de la iglesia y de cómo Cristo vio a la iglesia. Cuando uno mira qué es la iglesia, estamos hablando de este núcleo de la comunidad en unidad con unos con los otros. Significa que cada vez que nosotros le decimos a la gente que usted es parte de la congregación, estamos hablando de una unidad mutua.
Ahora, eso de una otra forma confronta o, por así decirlo, desafía la posición de hoy en día con el sistema individual. Ese sistema individual se ve cuando las personas están viendo a la iglesia como una función de alcanzar sus objetivos y no lo está viendo como un lugar donde yo puedo nutrirme mutuamente, así como dice Efesios, de que los miembros se ayudan mutuamente. Y ahí, Rey, es donde nosotros podemos ver que ya ahí eso puede crear el conflicto del año. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo de que cuando la gente tiende a irse de las congregaciones, primero hay que ver de que hay una imagen que la gente tiene de la iglesia que es como si fuera el trabajo. Por ejemplo, ellos ven la iglesia como si fuera un papel de resumen. Cada lugar donde yo llego, pues yo llego para que mi propósito, mi función, mis ideas, mis talentos y mis habilidades se cumplan o se lleven a cabo en los lugares en donde yo llego. Y yo no entiendo que cuando hablamos de la congregación, estamos hablando no de una organización, estamos hablando de un organismo que se nutre a través de cada persona que corre y es parte de la iglesia. Y por esa razón podemos darnos de cuenta que a veces este tema puede ser un tema, por así decirlo, como decíamos, picante, puede ser un tema complicado. ¿Por qué razón? Porque estamos tocando algo que de una u otra forma confronta y desafía la posición del sistema que tenemos como persona y también como iglesia. ¿Por qué razón? Queremos hacer las cosas individuales, pero también como iglesia se nos olvida que la iglesia no está para cumplir objetivos personales, sino vivir en unidad. Por eso Pablo motivaba a la gente que tuviera una misma fe, que tuviera una misma visión, que pensaran en lo mismo. ¿Eso quiere decir que yo no puedo tener propósitos en la vida? No, usted debe de tenerlos, pero entendiendo que la iglesia tiene una imagen de cómo debe de correrse y de cómo puede mostrarse o por así decirlo, nutrirnos todos mediante lo que es vivir mutuamente y estar conectándonos mutuamente como iglesia. Bueno, hermano Jonathan, y lo que has explicado, porque yo tengo una pregunta que te quiero hacer aquí, pero antes de hacerte la pregunta, ¿verdad? Que estamos hablando de un solo organismo, pero el organismo el cual estamos hablando será solamente una congregación o el organismo completo son todas las congregaciones, porque a veces especificamos que el organismo es este. Ahora, ¿qué pasa con el organismo de aquella? Exacto. Ahora, cuando uno mira la cuestión del organismo, del tema del organismo, es que como iglesia, bíblicamente, todos somos uno. Exactamente. Todos somos uno. Ahora, de que nosotros pertenezcamos a una iglesia o una congregación local, esa es otra denominación, como dice uno. Exacto, un lugar donde usted está perteneciendo sigue siendo parte del cuerpo, solamente que localmente usted pertenece a ese grupo como sistema eclesiástico de ese lugar. Pero bíblicamente todos somos uno. Y si yo te pregunto, Jonathan, yo me congrego vamos a poner en Massachusetts y tú te congregas en Willimantic. ¿Seguimos siendo uno? Sí, y seguimos siendo uno, seguimos siendo iglesia. Pero si no estamos en la misma congregación. Exacto. Por la razón de que a veces es simplemente el lugar o la área local en donde pertenecemos. Cuando decimos que somos un organismo acorde a la Biblia, está hablando de cómo somos nosotros en unidad o cómo somos nosotros en ese sistema orgánico que la Biblia muestra o como la Biblia dice que somos un cuerpo. Ese cuerpo está ligado para todo el mundo universalmente, pero también estamos experimentando lo que es las congregaciones locales. Eso no quiere decir que usted está separado del cuerpo, eso quiere decir que usted está lejos de los demás hermanos, sino que usted sigue siendo parte de un gran organismo que la Biblia llamó, en este caso, cuerpo. Pues mira, yo te tengo esta pregunta, hermanito Jonathan. ¿Por qué no es fácil la salida de un hermano de la congregación? ¿Qué tú me puedes explicar por qué se le hace tan difícil a un hermano, ves, salirse de una congregación? Exacto. Cuando uno, ¿verdad? Y yo sé que esto va a ser un tema que va a ser un poquito complicado, pero ténganos paciencia que el propósito es para trabajar, ¿verdad? Educar, y que entiendan. Y entender de que el propósito es simplemente llegar a aconsejar a las personas, porque hay muchas personas que ahora mismo posiblemente llegaron a congregarse en otro lugar, pero hay otros que no volvieron por la situación. Y eso viene siendo bastante importante. Ahora, ¿por qué no es fácil la salida de un hermano de la congregación en donde él estuvo? Me explico. Hay personas que deben de entender que cuando hablamos de unidad, cuando nosotros decimos que somos
y que estamos unidos, queramos o no, siempre vamos a crear estos vínculos de amistad, estos vínculos de amor como hermanos en Cristo en la fe, así como la Biblia nos habla de que tenemos que amarnos. Esos vínculos crean amistades, crean confianza, crean una cierta alianza y una cierta paz, donde mutuamente ese hermano vive. Al momento que ese hermano decide irse de esa congregación, Rey, eso va a desafiar muchas cosas. Eso va a desafiar su área mental. ¿Por qué razón? Porque aunque posiblemente sea el lugar que le diga, Dios me dijo que tengo que irme con todo y eso, esa persona va a experimentar el fragmento de lo que ellos estaban unidos. Cuando usted está unido con una persona, usted está conectado con esa persona, sea en amistad, sea matrimonio, sea como padre e hijo. Yo creo que ningún padre le gustaría que su hijo se fuera de su casa cuando usted empeña toda esa relación. Obviamente que el objetivo es que crezca, pero el propósito es que se mantenga cerca. Por eso usted ve a los padres buscando a los hijos, ve a los padres acercándose a los hijos. Y eso a veces, Rey, va a crear ese dolor. Por eso es que no es fácil cuando ese hermano termina yéndose de esa congregación. Porque recuérdese que, y eso es lo que vamos a estar mostrando hoy, de que somos un cuerpo. Y desde el momento que la persona pueda desligarse de ese lugar, obviamente va a crear ese fragmento, va a crear ese dolor, va a crear esa sensación de, te fuiste, ¿cómo es posible? Aunque uno diga, aunque pudo haber sido de Dios, eso va a crear dolor mentalmente. Eso va a crear fragmentos donde la persona va a experimentar ciertos momentos difíciles, pero me fui en paz, me fui bien con el Señor, no me fui mal, sí, pero fue porque creaste un lazo, una unidad de que usted no pensaba que eso iba a suceder o que usted no pensaba separarse, porque usted llevaba una unidad con esos hermanos, usted amaba a esos hermanos, o mejor dicho, ama a esos hermanos. Cuando usted se liga en amor con eso va a crear dolor, eso va a crear sufrimiento, porque usted ama la obra en donde usted estuvo o en el lugar en donde usted estuvo. Y aclarando que no tan solo es un dolor para el hermano Rey, es un dolor a la congregación. La congregación sufre el que el hermano que se fue no esté en ese lugar o no pertenezca a ese lugar, y mucho más cuando sean hermanos que la gente aprendió a amar, aprendió a querer, aprendió a valorizar, aprendió a respetar, y ver que esa persona no está o toma la decisión de irse es desafiante. Y eso es lo que queremos aclarar. Para el pastor no es fácil que un miembro se vaya de su congregación. Para el pastor no es fácil que un miembro le diga al pastor, pastor, me voy de la congregación. ¿Por qué? Porque el pastor espera de que esos miembros puedan quedarse ahí con él. No con el propósito de tener un grupo, es porque se ha empeñado un trabajo de amor. Se ha empeñado un trabajo contigo. Lo mismo es con el hermano. El hermano tampoco piensa o desea de que no, yo me voy y olvídate de eso. Cuando hay un hermano que genuinamente, Rey, ama la obra en donde él estaba, esa persona no espera estar tranquilo porque sabe que el lugar donde estaba lo ama. Y algo que se ama, se liga, se conecta y crea ese fragmento de ser algo complicado. Y por eso es que a veces cuando uno mira o uno observa, Rey, eso es lo que a veces se olvida. Y es que ambos grupos están sintiendo el dolor. Ambos grupos están sintiendo la dificultad de esa partida. Sea del hermano como también de la congregación y los líderes. Por esa razón, a veces se nos olvida de que ambos grupos están experimentando un momento complicado. Ambos grupos están experimentando una sensación que no se le, vamos a decir, no se le permite que otros tengan que sufrir. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. Yo tengo otra pregunta, cortita, por encimita más o menos de lo que estás explicando. Nos estamos congregando en el mismo lugar y por X, Y razón, pues yo tuve que salir. Exacto. Y tuve que congregarme en otro lado. Yo dejo de ser hermano tuyo. No, seguro que no. Vamos a decir, eso no cambia absolutamente nada. Pero ahí tú puedes ver por qué. La razón por qué es difícil es porque no se espera eso. Y al no esperarse eso, vamos a decir, yo te aprecio, yo te tengo ahí, y ese momento de salida ocurre. Obviamente mi reacción a veces no va a ser la mejor. Mi reacción no va a ser la más correcta posible, porque lo que estoy mostrando es mi frustración de amor por lo que acabé de perder. O en este caso, o la salida que yo acabé de tomar. Y uno, pues, volvemos a repetir, puede ser que sea de Dios. Dios te dijo, mírame, y te fuiste en paz. Eso va a crear un dolor porque te acabaste de ir de un lugar en donde tú amas.
Obviamente, si a usted no le importa el lugar, usted se va como Pancho por su casa. Pero cuando a usted le interesa el lugar, usted de una u otra manera va a tener una reacción. Cuando a usted le interesa a la gente en donde usted se encuentra, va a tener una forma de expresar lo que siente. Por eso, Rey, yo creo que a veces hay motivos, Rey, porque a veces personas terminan yéndose de las congregaciones. Pero me gustaría saber, Rey, ¿cómo uno puede mirar, ya que estamos hablando de ese punto de la salida de la congregación? ¿Cuáles motivos tú puedes creer o pensar tú de que pues, una persona pueda irse de la congregación? Como le estoy diciendo, hay un amor, hay una pasión. ¿Cómo podemos saber cuáles pueden ser que una persona pueda irse de la iglesia? Bueno, yo puedo pensar que hay varios motivos. Okay, estos varios motivos son algunos puntitos en los cuales yo tengo aquí. Usted podrá tener más motivos, ¿me entiendes? Pero puede ser el desprecio, el maltrato verbal, las actitudes de algunos. A veces no hay ni actitudes que uno pueda hablar o actitudes con el cuerpo o cómo se trata a una persona, porque casi siempre buscan dos motivos. O es desobediente o vas a obedecer, ¿me entiendes? Ahora, cuando una persona sienta que su salvación está en peligro y siempre trata de comunicarse para tratar de enmendar y arreglar las cosas y no se le trata correctamente, ¿qué puede suceder? De que uno se va, ¿me entiendes? Uno va a buscar, no es buscar la comodidad, sino buscar un sitio en donde uno pueda sentirse que se preocupan por uno, que si uno baja espiritualmente, ayuden a levantarse uno espiritualmente. Y esto es lo que siempre sucede. Mira, casi siempre se me apagó la televisión. Eso se va a prender de nuevo. Jonathan, toma. Casi siempre la gente siempre dice, se fue de aquí porque no obedecía. Pero usted ha tomado el tiempo de sentarse con la persona y preguntarle el motivo, porque si es su oveja, si usted lo tuvo por tanto tiempo, porque casi siempre dicen, Dios te trajo aquí. Ahora, cuando se vaya, si se tiene que ir por algún motivo, tú dijiste que Dios dijo que lo quería ir, pues entonces tú tienes que tomar de ese tiempo y sentarte y hablar con la persona y averiguar qué sucede. El desprecio es uno de los más grandes, Jonathan, el que las personas son despreciadas por cualquier motivo. Mira lo que dice en 1 Corintios 12, del 22 al 25. Yo quiero que usted preste atención y usted escuche. Dice, palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que pertenecen más débiles son los más necesarios. Ve, hay personas en las congregaciones que a veces son un poquito más débiles que algunas, y a veces las personas empiezan a gritarle que son unos changos. Deja la changuería, deja para aquí para allá. Pero tú no puedes ver que a lo mejor es esa debilidad que no lo hace fortalecerse, y el deber tuyo es ayudar a que esa persona se fortalezca. ¿Ves? Por eso es que dice, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos honrosos, a estos vestimos más de honra. Si usted ve que una persona está un poco débil, ayúdela. No la desprecie, no la empuje hacia un lado, no la maltrate. Porque a veces verbalmente maltratamos a esa persona, y cuando se pierde, cuando esa persona se va por el maltrato, lo primero que vamos a hacer es, no, Dios lo quiso sacar de aquí. Ese es el decir que siempre dicen, uno se va y ¿cuántos vienen, Jonathan? Uno se va y vienen 10. Usted me está entendiendo. Mira lo que dice. Dice, los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoros. Y entonces unas personas que menos saben, a esos son los que tienes que ayudar más. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios dispuso el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba. No todo el mundo en las congregaciones, Jonathan, vamos a tener el mismo entendimiento. Tú sabes, yo sé que hay veces que nos frustramos porque algunos aprenden más lentos, otros más rápido. Pero debemos entender que no todo el mundo tiene la misma capacidad. La misma capacidad de que usted trata a un joven, usted no puede tratar a una persona mayor. La misma capacidad que usted trata a la persona mayor, no puede tratar a un niño. Por eso es que siempre hay que prepararse, Jonathan, para cuando estas cosas sucedan. ¿Ok? Y cuando sucedan, no escoger
Y cuando la persona salga por algún motivo, que sea el desprecio o porque siempre lo están tratando mal, hermano, porque lo hemos vivido todos. Todos hemos vivido que a veces tú quieres echar para adelante, pero no te ayudan a echar para adelante. Ahora, cuando tú te vas y caes en otro lugar y ahí ves que las personas pueden ver que estás progresando, pues entonces no, ese no pertenecía aquí porque Dios lo sacó. Pero en vez de decir gloria a Dios, hermano, aunque estuvo aquí, pero tratarlo con amor porque seguimos siendo el mismo cuerpo y no hay ninguna separación. Aunque yo me congregué en Massachusetts y Jonathan se está congregando aquí en Willimantic, seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo hermanos, pero estas actitudes que a veces toman personas que piensan que porque me fui de ahí no voy a llegar a nada o no voy a salir para ningún lado. Mira, entendemos que hay personas que salen desobedientemente, pero no todos salen desobedientemente. Así, estas personas que salen desobedientemente siempre tienen su paga. Todo el que desobedece tiene su paga a través del castigo que Dios le tenga. Pero hay personas que no salen desobedientemente. Hay personas que a veces oran porque ya no se sienten que están a salvo en donde están. Ahora, yo no tengo que estar obligatoriamente en un sitio que me estén maltratando tanto y vengan rápido y pongan la excusa. No, que Dios da la palabra fuerte. Que Dios me coge y me jalta palo todo el tiempo. No, que porque siempre ponen a Dios. No, que este es Dios. Hermano, si Jesucristo le hablaba con pasión a las personas y de la manera que él hablaba, él les hablaba cosas serias para que entendieran, pero Jesucristo no maltrataba a nadie. Y que, ¿verdad? Y uno mira, y hay veces que uno puede observar, Rey, que hablando, ¿verdad? Del mismo tema de los motivos, siempre uno tiene que tener que a veces hay una realidad que, ¿verdad? Yo creo que a veces como que se pasa, y es como tú estabas diciendo, que a veces sucede donde dentro de la congregación se experimentan estos tipos de motivos porque una persona puede irse, hay maltratos verbales, donde pues la persona está experimentando, donde dentro de su congregación, sea líder, sea hermano de la congregación, tiende a tener estas expresiones. Ahora, no, Jonathan, y también, mira esto, puede, ok, yo me fui porque me están maltratando, no me están haciendo caso, me voy, ¿verdad? Pero lo primero que dicen, no te das cuenta que yo estoy maltratando a esa persona y por el maltrato que estoy haciendo se me fue. No, lo primero que dicen, nada, se fue por desobediente. Exacto. Ahora, por la desobediencia. Y uno puede mirar, Rey, que a veces esos casos vienen más por motivo de las expectativas y las expectativas y perspectivas que muchas de estas personas tienen. Así podemos mencionar en cuestiones de líderes, como también de las personas que terminan llegando a estas congregaciones. Hay veces que hay hermanos que llegan a la iglesia con ciertos ideales o con ciertas ideas acerca de la congregación. Por eso que explicábamos al principio que cuando hablamos de la imagen de la iglesia es para que mutuamente todos crezcamos, todos avancemos. Hay una responsabilidad del hermano, pero hoy en día el hermano ha llegado con ciertas ideas mentales, con ciertas conductas y ciertos caracteres que ahora esta iglesia tiene que bregar. Por esa razón, a veces, yo creo, ¿verdad? Y yo lo he resumido de esta manera, entendiendo que, como decía Rey, hay muchos motivos detrás, pero lo he resumido como en estas tres maneras. Hay lo que se le llama conflictos de intereses. Hay personas que llegan a la iglesia que tienen ciertos intereses por el lugar en donde están llegando. ¿Por qué razón? Bueno, porque llega al lugar, porque me van a echar para adelante, van a hacer que, por así decirlo, mi talento, cuestiones así, me van a ayudar. Hay personas que llegan a la iglesia pues por el simple hecho de que, mire, el pastor es reconocido, la iglesia es reconocida, déjame llegar allá. Hay ciertos intereses envueltos. Cuando hablo de los intereses, hablo de esos propósitos. Y ahí es donde entra la parte del hermano. Pero también... Pero Jonathan, todo el mundo tiene el mismo talento. No. Porque hay algunos que son más lentos aprendiendo. Exacto. Y otros más rápidos. Exacto. Ves, como tú estás diciendo, el interés. Exacto. Hay algunas personas, pues ¿cómo es posible? Jonathan, me estoy riendo porque yo sé que esto sucede. ¿Cómo es posible, por no mencionar el nombre, que fulano se fue de aquella iglesia y Dios le había dicho que aquella era su iglesia? Ahora viene esta iglesia y dice, Dios te trajo aquí. ¿Pero y qué pasó allá? Conflictos de intereses. Porque es que hay veces, y eso es lo triste, porque también es culpa de nosotros como hermanos cuando llegamos a esta iglesia. Llegamos, y esto lo hablábamos antes de empezar, llegamos a las iglesias con el derecho de que, pues, déjame dejarle saber que estoy aquí
para que ellos sientan el interés y puedan aportar a mi visión. Como por ejemplo, no, Dios me trajo aquí es el lugar. A las 2 semanas, el hermano, me voy. Dios no me trajo aquí nada, Dios me trajo para el otro lado. Y es porque hay un conflicto de intereses cuando la persona experimenta eso. ¿Cuál es el caso de esta situación? Es que a veces este hermano o esta persona que tiene conflicto de intereses le sucede también con el ministro. El ministro puede tener esta cuestión de expectativas sobre ciertos hermanos. Como tú decías, no todos los hermanos se desarrollan de la misma manera, no todos los hermanos tienen los mismos caracteres, no todos los hermanos tienen el mismo, por así decirlo, objetivo de llegar a la congregación con esa misma expectativa, pero hay una responsabilidad de cada líder, cual es de poner a prueba y trabajar con este grupo de personas, así como Pablo se lo enseñó a Timoteo. En pocas palabras, de que hay una manera de cómo podemos bregar con estos asuntos de personas con sus intereses. Hay personas que van a llegar con muchos motivos. No, yo tengo ministerio, no, yo hago esto, yo hago aquello. Y es bueno, porque el mismo Pablo le dijo a Timoteo, mira, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero dice, póngalo a prueba. Pruébalo, déjalo, desarrollalo en esa función. Y hay veces que hay hermanos por esos motivos también terminan yendo porque la responsabilidad que esos líderes se supone que tomen, no la toman con esas personas. Por esa razón hay conflictos de intereses porque vienen con el caso. Dios me dice que es aquí, yo debo de estar aquí. Como él ve que ese conflicto, ese interés no está sucediendo, Dios no me trae. Y por esa razón, eso se ha vuelto más rey como un chantajeo al ministerio pastoral. ¿Por qué? No, y recuérdese que el pastor está buscando de una otra manera tener a su congregación bien nutrida con la palabra del Señor y de que cada hermano que llegue pueda alimentarse y poder darle el mejor trato posible. Y hay hermanitos que se dan de cuenta y saben de que pues hay algo que los enamora a los pastores. ¿Sabes qué? Bueno, que tú le digas de que Dios lo trajo aquí. Es como estamos hablando, Jonathan, porque de los motivos y de ese conflicto. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Hay uno que se va como digo yo, por caripelado, porque no se le da la oportunidad que quiere. Y por eso los que somos buenos y los que de verdad queremos estar ahí, pero por algún motivo se nos trata mal, por algún motivo soy un poquito mal parecido, no me veo bien y siempre me tratan fuerte, eso puede afectarme a mí, pero me van a tratar como ese. Ahora, si me voy por motivos en los cuales me están tratando mal, como hay muchos que se han ido, no me dejan predicar como tú dices, Dios me trajo aquí para que usen mi talento. Exacto. Ahora, te ponen a prueba, no te dan esa oportunidad, coges y pillas por ahí, por donde rápido dice, no, Dios no me trajo aquí. Exacto. A expresar gloria a Dios. Y viene siendo el caso realista, Rey, que a veces miramos que cuando siempre lo resultamos de dos maneras. Esas dos maneras siempre van a ser las mismas en cuales se hace ver. ¿Cuál es esa? Bueno, de que a veces las personas, o por así decirlo, el grupo de personas dentro de la congregación que termina yéndose, se le ve de dos maneras. Es como Rey decía, hay veces que siempre tenemos la idea de el diablo se lo llevó. Ese hermano salió porque el diablo lo sedució y se lo llevó. Y estamos hablando de un hermano que se fue a otra congregación y está echando hacia adelante. No estamos hablando de un hermano que se apartó, estamos hablando de un hermano que se está congregando, está sirviendo al Señor, pero también, disculpe, tenemos también el otro grupo de ideas. ¿Cuál es el otro grupo de ideas? Dios está limpiando. Y hay que entender que no podemos generalizar el grupo de personas que llegan a nuestras congregaciones. Y yo no le echo la culpa, es como tú estás diciendo, Rey. No le podemos echar la culpa a todos los hermanos que terminan tomando una reacción así cuando dentro del círculo cristiano, dentro de la congregación local, se le está generalizando con las personas que terminaron yéndose. Por esa razón, los hermanos que vienen y llegan a las congregaciones tratando de echar hacia adelante no pueden porque hay una visión que se le ha generalizado que todos los hermanos que llegan con esa misma intención de ese hermanito que le pasó o esa mala experiencia que le pasó a ese hermano. Hay que entender que cuando miramos esto, y ahí es donde venimos la cuestión de las expectativas y las perspectivas, sea del ministerio como del hermano, hay que entender que no todos los pastores son del diablo y no todas las ovejas son del diablo. ¿Me voy a entender? O sea, que a veces tenemos esa mentalidad donde estamos maltratando al ministerio de tal magnitud que a veces los pastores experimentan conflictos espirituales, pero también estamos creando conflictos a la parte, ¿verdad?, de esta que he considerado como la parte de los conflictos personales. Es cuando hay un maltrato. ¿Cuál maltrato? Se abusa de la persona.
¿Cuándo se abusa de la persona? Hermano, cuando siempre le estamos diciendo a la persona, mira, no, es que Dios lo quiere que sea así. Hay una manipulación y un cierto sistema que usted como hermano no tiene que seguir. Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que el ministerio, los que son ancianos, los que apacientan bien la oveja, no lo hacen con señorío ni tampoco con fuerza. Y eso a veces maltrata el corazón de los hermanos, que le da el motivo de salir de esa congregación o de moverse de esa congregación. Y aclarando, si hay un motivo principal porque una persona se tenga que ir de la congregación, una tiene que ser porque el lugar no se le predique la palabra del Señor correctamente. Y cuando digo correctamente, digo acorde a los fundamentos principales bíblicos que nos ayuden a nosotros a entender claramente lo que la palabra enseña. No estamos hablando de las tradiciones o las opiniones personales, ni tampoco las interpretaciones que las personas le pueden dar a la Biblia, sino lo que el fundamento bíblico dice, lo que la palabra del Señor y las doctrinas bíblicas nos enseñan. Eso es lo que nutre a los hermanos, y esa siempre debe de ser la guianza para un hermano entender que un lugar puede ser peligroso o no saludable para la vida espiritual. Por esa razón hay veces que hay maltrato y lo podemos ver de ambos lados. Por eso que digo, hay hermanos, hay veces que hay pastores que están experimentando maltrato de sus propias ovejas. No hay respeto al ministro. No hay consideración valorizante hacia ese pastor o hacia esa persona que está en el liderazgo. ¿Cómo pasa eso? Bueno, no se le respeta al pastor. No, yo hago lo que me da la gana, a mí no me importa lo que el pastor me diga. Esas actitudes crean conflicto en el corazón de un ministro. Crean dolor también. Ese pastor o ese hombre de Dios sigue siendo humano igual que tú. Y a veces podemos ver que como estos ministros, como yo creo que tú me lo decías, terminan saliendo de esas congregaciones y cualquiera le puede decir, ese pastor se rindió, no pudo echar para adelante la obra, ese pastor es un blandengue, ese pastor no hizo lo que tenía que hacer. Hermano, usted estuvo allí en la situación del pastor, como lo mismo de la oveja. Estuvimos nosotros allí, o en este caso. Para saber. Exacto, para saber, para mirar las dos monedas. Porque recuerda, ese amor pueda sentir la armonía, pueda sentir la conexión espiritual en los lugares donde llegue. Y tristemente hay buenas ovejas que están experimentando malos pastores, como también hay buenos pastores que están experimentando malas ovejas. Y por esa razón podemos ver que hay muchas salidas de congregaciones donde muchos de estos hermanos se van. Ahora, una por última es las confrontaciones. Hay veces que la gente se va, Rey, porque no quiere confrontaciones o porque hay gente que ha sido confrontada. O los dejan ir. Exacto. Por no querer confrontarlos. Exacto. Y a veces esos dos motivos pueden ser áreas donde usted puede ver que los hermanos terminan yéndose, o en este caso, los hermanos no terminan estando en ese lugar. Mira, y hay veces que también hay que tener o romper con esa idea que a veces pensamos que la lealtad es quedarte en un lugar y pasar todo daño. Yo le puedo aclarar que yo he ido de testimonio de gente que ha durado años en esa misma congregación y esas personas han pasado maltratos mentales, maltratos psicológicos. No están bien de la cabeza y usted le puede decir, no, pero usted siga para adelante, usted sigue en Dios, usted está en la iglesia. Pero mentalmente esas personas no han vuelto a ser las mismas porque han decidido quedarse en un ambiente de esa magnitud. Y yo entiendo, yo sé lo que usted puede decir. No, pero yo creo, varón, que tenemos que pedir confirmación al Señor y pedirle guianza, y eso es válido, eso es válido. Pero cuando ya usted está viendo que hay un maltrato a nivel de que está afectando tu vida espiritual, es tiempo de que usted pueda ser una persona razonable a lo bíblico, porque la palabra de Dios es la voluntad de Él. Esa voluntad de Él es la que nos va a dar la guianza correspondiente a cómo debemos de manejar los asuntos o cómo podemos nosotros manejar las circunstancias, específicamente cuando experimentamos motivos por qué salir dentro de una congregación. Mira, Jonathan, yo sé que siempre hay personas que confunden el ser fiel a lo que tú estás hablando. ¿Qué fue lo que tú hablaste? De quedarse. Mira, la fidelidad no tiene que ver en el sentido con un tropiezo o con que tú te vayas. Porque tú sigues siendo cristiano, tú sigues sirviéndole a Dios. Te maltrataron en esta iglesia, te saliste, te fuiste para otra, tú le sigues siendo fiel al Señor. Mira, tú puedes estar congregándote en el mismo lugar y te tropiezas, cualquier tropiezo que suceda, tú sigues siéndole fiel al Señor porque todavía estás ahí.
¿Me entiendes? Ya dejas de ser fiel cuando tú te sales de ahí, no vuelves a los caminos o te vas a otro lugar que no sea de Dios. Pero si te vas de ahí y este era el único lugar que es de Dios. Jonathan nos explicó que si te mudas a un lugar, que sea como Jonathan. Y conforme a la voluntad. Conforme a la voluntad de Dios y que prediquen la palabra como es, pero no es coger la palabra para maltratar a la persona. Porque a veces se coge la palabra y cuando hablo de maltrato, no simplemente hablo de maltrato a las ovejas, también al ministro. Esto está de parte y parte. Como si ahora mismo, por ejemplo, yo me voy porque soy desobediente. Yo salgo y quemo a mi ministro. Exacto. Hablo mal del ministro con simplemente para que la gente me vea bien. Ahora, cuando el ministro se va, el ministro habla mal de las ovejas que no lo respetaban para que él quede bien. Tú ves que esto es de parte y parte. Exacto. Esto es, no nada más es para allá y para acá. Hay buenos y hay malos. Hay mezclas dentro de las congregaciones, pero Dios, el Señor dijo, amarlos a todos. No, y es la realidad de ver que dentro de la congregación van a haber esas posiciones, como Pablo nos decía. Pablo nos decía que hay gente que son aprobadas y se va a separar de lo que es y lo que no es. Hay veces que podemos ver que son, como se dice, ¿sabes? Trigos y cizañas. Y es verdad, hay hermanos que dentro de la congregación son trigos, pero también hay cizañas. La realidad de este caso es que cuando hablamos de una congregación local o miramos el caso de las congregaciones locales, que se va a ir a conseguir personas que dentro de esos lugares hay veces que esos trigos, que son trigos, pueden dañar la cizaña, pueden ser dañados por la cizaña. Eso es lo que yo digo, Jonathan, porque ahora mismo alguien que es trigo y se va por un maltrato, ya, ese es cizaña. Exacto. Aquel era bueno, aquel predicaba, aquel Dios le dijo que él iba a dar un esto para aquí y para allá, pero tiene un maltrato, o sea, ese es cizaña, ya no sirve, ya te fuiste de aquí, ya no sirves para nada. Pero cuando los ven progresando en otro lado, ahí es cuando entra ¿cómo se dice? La cólera. Pero yo tengo una pregunta para ti, Jonathan. El que una persona se cambie de una congregación, ¿deja de ser un hermano en la fe, Jonathan? No, explícale yo quiero que tú le expliques a la audiencia, porque este es el problema que mayormente se ve en las congregaciones, que cuando un hermano en la fe se va, ya deja de ser mi hermano, ya no lo llamo, ya no hablo con él, simplemente porque por algún motivo, no averiguan el motivo, tú sabes, para saber cuál es el motivo de que Ahora, dice, yo dejo de ser hermano en la fe. No, mira, bíblicamente nosotros podemos explicar que es la cuestión del cuerpo. Cada uno de nosotros somos en organismo, somos uno. Y seguimos siendo iglesia, no importando en qué lugar nosotros podamos estar. Por eso uno puede ver que a veces hay un conflicto. Y es que hemos creado de las iglesias imperios y mafias. Y a veces esos imperios y mafias tendemos a verlo de cierta manera sectaria. ¿Cómo que? Bueno, por ejemplo, si esa persona se va de mi lugar, esa persona no es de Dios. O si esa persona se va de mi congregación, esa persona no es está fuera de los caminos del Señor. Y esto es algo que se ha visto bastante. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente no es una persona que está permaneciendo en el lugar de los preceptos y el criterio de ellos. Y eso simplemente muestra la realidad de la opinión personal que la persona puede tener. Pero en ese caso, uno puede darse de cuenta y uno puede entender que cada una de estas circunstancias o cada uno de estos momentos críticos o difíciles pueden ser el caso de lo que a veces dentro de la iglesia se ha convertido en secta. Esas sectas a veces lo que hacen es eso. Si tú te vas de mi lugar, esto es dentro de la óptica de una secta. Si tú te vas de mi lugar, tú no vas a hacer nada, tú no vas a hacer bien, tu vida no va a funcionar. Y tristemente podemos darnos de cuenta que dentro de la iglesia esto se ve bastante. ¿Por qué? Porque los ministerios, y así lo podemos ver con los líderes, los hermanos y las personas, y también lo podemos ver con la cuestión de los hermanos que se van. Hay personas que tienden a ver su congregación como la confirmación de Dios. Y hay que entender que hay congregaciones que, como decimos, Dios las puede utilizar, Dios puede obrar, pero hay algo que sí también puede convertirse, como Rey decía, una cólera en la vida espiritual de la iglesia, y es esa sensación de egocentrismo personal, a entender de que yo soy o mi iglesia es la única que tiene, por así decirlo, la verdadera voluntad de Dios,
o la verdadera unción, y la gente que llega aquí prospera, pero los que se van no funcionan. Yo he oído de cosas que se han dicho que se han maldecido a gente por el simple hecho de que se han ido de una congregación. Hasta la muerte le han deseado, cuando salgas de aquí. Rey, enfermedades malísimas, y tú te das de cuenta que eso es una posición sectaria. Eso lo hacen las sectas. La iglesia no es una secta. La iglesia es un organismo múltiple de diferentes miembros, y le damos a gloria a Dios por las diferentes iglesias que tenemos. Por eso usted puede ver, y podemos hablar un poquito acerca del corazón del pastor y también lo que el pueblo le pide. Mira, por ejemplo, hay pastores que simplemente son la respuesta del corazón del pueblo. Cuando usted consigue pastores que son maltratantes, ¿qué usted cree que hay en el corazón de la gente? No, yo quiero un pastor que me entre a palo. Ojalá ahí no se vaya. Eso es lo que usted está pidiendo de pastor. Cuando la gente está diciendo, no, yo quiero un pastor que me ame, Dios le da un pastor que lo ama. Dice, pero eso fue lo que tú pidiste. Tu corazón está anhelando eso. ¿Cómo es posible que ahora tienes que cambiar de esa posición? Entendemos que a veces Dios nos está probando acorde a lo que le estamos pidiendo. Es como lo que pasó, Rey, con el pueblo de Israel y cuando fue Saúl rey. El rey Saúl fue Ellos rey. pidieron un rey terrenal. Y Dios le dio su rey. Quieren un rey, tengan. Y hay veces que hay ministerios que Dios ha permitido con el propósito del corazón de la gente. Por eso es que usted ve múltiples iglesias y usted ve múltiples pastores. La realidad del caso es que debemos de mirar de que el hermano pueda salirse de esa congregación no lo hace el hermano que perdió la fe. El hermano no se apartó. El hermano está al lado de usted. El hermano está congregado en otro lugar. El problema de todo esto, como tú explicas, Jonathan, es que es una realidad que se está viviendo, y es que todo es una competencia ahora. Aquí vienen más gente, aquí se manifiesta Dios. Exacto. Y allá porque fueron 2 o fueron 3, no se manifiesta igual. Siempre es una competencia, ¿no? Vente para mi iglesia porque en mi iglesia se predica como es. Mira, hermano, han venido gente. Y Dios es mi testigo, Jonathan, y tú eres mi testigo, y yo sé que tú lo has hecho también. Yo he tenido que orar por personas, le pongo la mano, oro, porque ellos quieren que uno ore, ¿verdad? Y yo vengo y les digo, mire, si usted no tiene una congregación, yo no simplemente le menciono mi congregación. ¿De dónde usted? De Hartford. Pues mira, aquí hay una congregación que de tal, usted puede ir a congregarse allí. ¿De dónde usted? De Norwich. Pues mira, en Norwich hay una congregación. Exacto. Si usted es de aquí, pues mira, aquí hay bastantes iglesias. Te puedes congregar en la mía como te puedes congregar en aquella. No entro el celo de que porque es un alma me lo tengo que llevar para la mía. Exacto. Y esa es la ignorancia que hay. No, oraste por la persona, tú lo invitaste para tu iglesia, pero no fue para tu iglesia, se fue para la... Ejemplo de Pablo, y podemos tomar el ejemplo de lo que pasó con los de Corintios. Hay veces que nosotros tenemos esa misma mentalidad de que si no es con nosotros, es en contra de nosotros. Exacto. Nosotros no somos Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Nosotros seguimos el sistema. Y el sistema habla de que somos múltiples miembros. Y esos miembros pueden congregarse localmente como universalmente. Universalmente todos somos uno. Localmente, obviamente, podemos conseguir la cuestión de las denominaciones y los lugares donde nos posicionamos. Pero por esa razón es donde estamos viendo el caso y el conflicto de cómo hemos visto ciertos hermanos que pueden salir de ciertas congregaciones, pero lo hemos hecho ver por la idea de que todos los que salen son del diablo y los que se quedan son de Dios. Y hay que entender que no todos los casos es así. Por esa razón yo puedo simpatizarme con la cuestión de los ministros. ¿Por qué razón? Porque hay ministros que están locos que miembros se vayan de su iglesia. Hay que ser realista. Sonríe que Cristo te ama. No, pero hay que ser realista. Pero lo mismo pasa con los hermanos. Hay hermanos que están locos que su pastor se vaya. Y eso es triste. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que el pueblo está pidiendo. Pero usted se puede dar de cuenta de que cada una de estas cosas, cuando nosotros hablamos de diferentes congregaciones con diferentes pastores, hermano, eso es una bendición. ¿Por qué razón? Porque de una u otra forma, uno puede trabajar de una forma contigo y te puede ayudar a que tú eches para adelante de otra manera. Pero es que, Jonathan, discúlpame. Es que para que cuando Moisés sucedió lo que sucedió, para él poder manejar al pueblo de tanta gente, ¿qué consejo le dieron? Cógete gente de qué? De más
capacidad y que sean de Dios y que espiritualmente, Exacto. y los dividió. Así mismo es el organismo de la iglesia. Exacto. No todo el mundo va a tener el mismo pastor, pero es una bendición porque, Exacto. porque se está predicando la palabra aquí, también Exacto. se está predicando la palabra aquí, también se está predicando la palabra allá. Y no tan solo con eso, mire, no hay algo más bonito de poder conseguir pastores que pudieron bregar con la misma oveja y decir, mira el producto poderoso que hemos sacado. Eso fue lo que Pablo le enseñó a los corintios cuando ellos dijeron, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Pablo le dijo, ¿y quién tú crees? ¿Y quién tú crees que soy yo? Y es Apolo. Él dice, yo sembré y Apolo regó. En pocas palabras, yo hice mi parte y Apolo hizo la de él. Por eso es que hay veces que es bueno en cierta manera, y obviamente que hay que hacer paréntesis. No es que estamos diciendo que todos los hermanos que se van arranquen y váyanse para otras iglesias. Lo que le estamos diciendo a muchos hermanos es que comprendan que los hermanos que tienden a salir de sus congregaciones tienen sus motivos, pero también hay un beneficio de mejora espiritual hacia esa persona. Y aclaro, eso puede pasar con cualquier tipo de persona. Hay personas que necesitan ese cambio para que espiritualmente sigan echando hacia adelante. Hay otras personas que lo que tienen es un vacilón con las iglesias. Les dije al principio que lo que están es reclutando resumen, por así decirlo, espiritual. Y es triste porque a veces no se está viendo en la cuestión de ser obediente, y obviamente aclarando de que muchas personas tienen un mal reporte de las congregaciones en donde ellos están. Cuando decimos un mal reporte, son hermanos que terminan corriendo 20 iglesias en un año, pero tú ves que en cada lado es un mal testimonio, en cada lado es un escándalo, en cada lado es una situación mala, y aclarando que ellos son los que han provocado cada una de esas cosas. Ahí la cosa es diferente, porque ahí estamos trabajando con una cuestión totalmente trágica, y obviamente, y hay que aclarar, Pablo y aún también Juan terminaron expulsando gente de la congregación. ¿Por qué razón? Los terminaron expulsando porque eran personas que estaban causando no tan solamente divisiones, causando escándalos malísimos. Y dentro de la iglesia, tristemente, esto se ve. Hay veces que somos muy tolerantes a ciertos grupos de personas que se están mostrando o que se llevan a cabo. Y muchos de ellos, por así decirlo, muchas de estas personas no tienen una buena reputación en cuestiones de su testimonio espiritualmente, donde son personas que no permanecen en los lugares para crecer o echar hacia adelante. Son personas que simplemente quieren estar ahí para hacer el problema, no buscar solución, no crecer y no echar hacia adelante, aclarando de que van a haber personas que van a ser difíciles de bregar. Seguro que sí, pero cada una de esas personas, si tienen la iniciativa de crecer, de romper su odre viejo y poder Dios trabajar con ellos y ellos dejarse trabajar con el ministro que Dios le permita trabajar, hermano, eso es una bendición. Y eso es bueno para la vida espiritual de la persona que tiende a salir. Pero como decíamos, eso no convierte al hermano como una persona que se apartó de los caminos del Señor. Porque recuérdese, su iglesia no es el camino del Señor. Su iglesia es simplemente parte del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros podemos nutrirnos y crecer. Y el propósito, obviamente, no es que la gente esté corriendo en diferentes iglesias como si fueran bases, sino que cada uno de nosotros podamos crecer en los lugares en donde podamos estar. Como le digo, hay motivos por qué la gente puede irse. Hay muchos motivos y hay motivos de Dios, pero también hay gente que tiene motivos personales. Esos motivos personales no son de inicio de crearle la idea a la gente, y esto podemos hablar de mucha gente se fueron por motivo de que terminaron en otro estado, personas que posiblemente el lugar le quedaba más lejos, terminó yéndose a otro lugar. Eso no puede crearse de escándalo por simple y llana razón de que la persona no esté en ese lugar. Dios de una u otra manera, eso no limita la bendición de Dios para la vida de esa persona. Triste, como decía Rey, raramente a veces esos cambios son necesarios para esas personas como también para la congregación. Lo que pasa, Jonathan, que a veces, lo que pasa es que también hay veces, hay una mentalidad que siempre dicen esto, ¿verdad? Porque, ok, se nace en una congregación y te quieren ahí para siempre, pero no entienden que cada persona tiene un ministerio. Si esa persona necesita desarrollar su ministerio, vamos a poner el ministerio del pastor, ¿verdad? Tú te estás congregando, tu llamado del pastor, te estás desarrollando, pero tienes que salir bien. Esa es la única manera bien que puedes salir de ahí, es que te llamen al pastorado. Ahora, no te puedes ir, ¿me entiendes? Porque entonces ya ahí es en donde vienen los problemas. Lo que pasa es que
los que hacen, como Jonathan dice, los que son dolores de cabeza, por esos dolores de cabeza quieren categorizar a todo el mundo. Tú no me puedes categorizar a mí porque aquel es un cabezón o porque aquel se quiso ir de todas las congregaciones y simplemente porque yo me fui a este es otro del montón. Usted no ha sabido la razón, el motivo, o se ha sentado para dialogar. ¿Por qué si esta oveja se me fue? Ok, déjame averiguarlo, déjame sentarme, porque ese es el deber, es mutuamente, es de allá para acá también. Por eso cuando usted se sienta incómodo, lo mejor es la comunicación. Mira, me siento incómodo por esto y por esto. Ahora, ¿qué pasa si usted se siente todo el tiempo incómodo por alguna razón que te están tratando mal, que te están despreciando y tú tratas de hablarlo y no te hacen caso? Dice uno que gotita a gotita el vaso se va llenando y ¿qué va a pasar? Mira, no voy a aguantar más. ¿Qué pasa? No se me está atendiendo correctamente. ¿Tú sabes por qué a veces hay niños y jóvenes que se le ponen rebelde a los padres, Jonathan? Porque no le prestan la atención correcta. La iglesia es lo mismo. Dios es el Padre, Jesucristo es el Padre. Y si tú no tomas la atención correcta a tus ovejas, ¿qué va a suceder? No, ora más. Ayuna más. Exacto. No, y ahí viene siendo el caso de cómo la congregación debería de manejar los asuntos. Por eso que cuando mira el caso que experimentamos, que es lo que es la salida de un hermano o de una persona dentro de la congregación, siempre uno debe tener en cuenta que hay una responsabilidad del hermano como también del ministro. Esas responsabilidades no se nos pueden dar o no se nos pueden irse por el simple hecho de nuestro propósito que Dios tenga con nosotros. Por esa razón necesitamos congregarnos y ese es el beneficio de motivar a la gente, de que mira, aunque tú tuviste la iniciativa de salirte de un lugar, congrégate, no sabes, busca un lugar donde tú puedas echar hacia adelante y cumplir con los requisitos bíblicos. ¿De cuáles? De la obediencia, el sometimiento, el amor al prójimo. Todas estas cosas son altamente necesarias. Pero si yo soy un cabezón y a mí, como estás diciendo, la obediencia, si a mí no se me enseña la obediencia, ¿tú crees que yo voy a ser obediente? No, seguro. No, y por eso mismo que digo que tiene que haber una responsabilidad mutua del hermano como del ministro. El ministro no puede huirle a los problemas, tiene que enfrentarlos, tiene que lidiar con eso. Hay problemas que no necesariamente tienes que orar, hay problemas que vas a tener que bregar con ellos. Nos gusten o no, vamos a tener que bregar con ellos. ¿De cuál manera? De tener que confrontar la situación y lidiar. No tengo leche en mi casa. No. Vamos a orarle al Señor a ver quién te bendice. Sí. No, hay hermanos, eso es un ejemplo que uno pone como... Y hay hermanos que se contritan por la falta de atención. Eso puede ser un motivo porque ellos pueden conseguir de que no se le está atendiendo la necesidad. Y vuelvo y repito, obviamente hay gente que no se le, vamos a decir, hay ministros que sienten la responsabilidad de no atender al grupo de personas que a veces, por así decirlo, no son personas que quieren echar para adelante. Usted no puede esperar que el ministro atienda a gente que no quiere echar para adelante. Él no puede obligarte a que tú le sirvas a Dios. Él no puede obligarte a que tú eches para adelante. Lo que te toca a ti hacer, tienes que hacerlo. Pero también hay una parte del ministro que tiene que ser responsable con su oveja o con el hermano, por así decirlo, que viene siendo la parte de atender al hermano a la magnitud de cómo el ministro puede ayudarle. Pero ahí es donde podemos hablar, Rey, del caso de cómo nosotros, o mejor dicho, como congregación, cómo la congregación puede bregar cuando ese hermano se va. Porque yo creo, Rey, que eso a veces crea una sensación difícil, crea una sensación complicada a la vida espiritual de muchos hermanos. ¿Por qué razón? Como le dije al principio, las salidas nunca son fáciles, los cambios no son fáciles. Ahora, Rey, ¿cómo tú crees que las congregaciones deberían de manejar el asunto cuando esos hermanos se van? Pues mira, siempre hay una dirección y la mejor dirección es la de Dios a través del Espíritu. Y es como saber manejar la situación. Primeramente que nada, usted vaya para poder manejar estas situaciones, porque si usted está diciendo, bueno, se me está yendo todo el mundo, ¿qué está sucediendo? Lo primero que vas a pensar, porque eso es lo primero que dicen, no, Dios está limpiando la iglesia, pero ¿por qué usted no dice, a lo mejor estoy siendo irresponsable con algo en las cuales estoy perdiendo esas ovejas que Dios está poniendo en mis manos? Tú manejas la situación yendo al punto. Usted no se deje llevar por lo que diga aquel o por lo que diga aquel.
vaya directamente donde la persona para que usted sepa manejar esa situación. ¿Y cómo la maneja? Hablando. Porque ¿cómo usted sabe que se va a manejar la situación sin usted saber? ¿Cómo usted va a saber si le ofrecen comida? Mira, ¿quieres ir a comer? Usted lo primero que va a preguntar es, ¿qué quieres comer? Para saber lo que va a comer. Cuando estas situaciones pasan en las congregaciones, Jonathan, porque esto pasa en todos los lugares. Tengo 5 miembros. Estos son los que Dios quiere nada más en la iglesia. Pero ¿cómo usted sabe que esos son los que Dios quiere? Usted ha manejado la situación, usted se ha estudiado, usted ha preguntado, mira, porque como yo, por ejemplo, yo me voy a poner yo de ejemplo. Yo me convertí a los 29, Jonathan, ¿verdad? Y los primeros 7 años de convertido en la iglesia, Jonathan, ¿tú sabes cuántas veces yo me tropecé? ¿Tú sabes cuántas veces yo cometí pecado? ¿Tú sabes cuántas veces me han señalado porque supuestamente no han visto el cambio en mí? Dicen que soy el mismo. Pero ¿quién sí ha tomado la dicha de sentarse conmigo y decirme, mira, varón, esto está mal? Esto no se hace de esa manera. Pues yo no tuve la dicha de que nadie viniera a decirlo. Seguía cometiendo pecados, seguía tropezándome, seguía haciendo tantas cosas malas, pero nunca se me enseñó. Lo único era que se me señalaba y me decían, este hijo del diablo, este nunca va a cambiar, este es un pecador, bla, 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 bla. Está bien, soy un pecador. Pero porque tú no te sientas conmigo y me corriges de la manera correcta para yo entender que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Pero tú sabes qué sucedió. Tuve un encuentro con Dios y el mismo Señor a través del Espíritu me decía, ¿sabes qué? Esto está mal. Esto está mal. Y yo empecé a entender que lo que estaba haciendo mal, traté de superarlo. Y ahora que me estoy superando en eso, en vez de que me ayuden, lo único que siempre van a tirarme es ese pasado. Ahora, tú lo que estás diciendo en cuestión de congregación es que ¿verdad? Tristemente, la congregación, en vez de dirigirse en cuestiones de ayudar, y obviamente que hay maneras de cómo nosotros como congregación, cuando alguien se nos va de nuestra congregación o que posiblemente haya estado en un estado que haya salido de la congregación, uno debe de comportarse de una manera de amor. Que lo que estás diciendo es que si hubiésemos atendido el asunto, hubiésemos pregado, hubiésemos, vamos a decir, bueno, Reinaldo, tú sabes que vamos a sacar un día, vamos a bregar. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar, atender a la persona correctamente, hermanos, porque mira, primeramente que nada, en el mundo entero hay personas que van a entrar y van a salir. Ahora, el problema de todo esto, ¿verdad? Tú tienes una congregación, se te fueron 3. Maneja la situación para que cuando vengan 3 más, entonces no se vayan. Estúdiese. Yo dije, guante, yo tenía estos 3, ¿por qué razón se fueron? Busque la razón y entonces usted trata de mejorar. No venga porque se fue, lo venga a quemar. Ese es del diablo, ese no, déjalo que se vaya, ese no hacía falta, como lo que te dijimos ahorita, que yo he escuchado, mano, y esto es lo más triste que yo he escuchado en una congregación, Jonathan, es que dicen, se va uno y van a venir 10. Sí. ¿Cómo es eso? No pudiste con uno y van a venir 10. Sí. No pudiste con esa cabeza, no pudiste manejar la situación y quieres 10 más. Exacto. Y es porque estamos viendo que lo estamos viendo como una secta, lo estamos viendo como un imperio. La gente tengo, más Dios aprueba lo que yo estoy haciendo. Así. Hay veces que son cosas que, vamos a decir, espiritualmente no estamos ayudando a esa persona. Obviamente que no es que estamos diciendo de que usted se va a adueñar de la gente. No. Van a haber gente que van a llegar y usted va a hacer una parada para su vida espiritual. Usted va a hacer un empuje para su vida espiritual y posiblemente en otros lados va a crecer y va a echar hacia adelante. Usted pudo haber sido el constructor espiritual de la persona, pero usted puede darse de cuenta de que cuando una persona sale de esos lugares, lo único que recibe son malas noticias, murmuraciones, ¿verdad? Tristemente maldiciones, y esto yo lo he visto múltiples de veces donde gente han sido maldecida, han sido reprendidas. Usted lo puede ver en las redes de cómo esto pasa de costumbre, y esto es triste. ¿Por qué razón? Porque eso crea la reacción de la congregación, y a veces reaccionar así no ayuda a la vida espiritual de aquel hermano que usted quiere ayudar. Usted no ayuda a nadie así. Y obviamente yo puedo entender y entendemos
de que no va a ser fácil de que ese hermano se vaya. Obviamente, como le dije, para un pastor eso no es fácil. Para líderes eso no es fácil. Y a veces que esas reacciones o esas maneras de reaccionar no ayudan, no están ayudando a lo que tú estás creyendo que va a ayudar a la vida espiritual. Y tú puedes decir, no, es que se fueron fuera de la voluntad de Dios, allá que se los lleve el diablo. Mira, hermano, hay veces que hay personas, como repetimos, hay veces que hay personas que posiblemente su intención de llegar a ese lugar no fue de quedarse. Obviamente que es como dice el proverbista, en la mucha palabra no falta pecado. Hay veces que hay gente que habla mucho, que comete muchos errores en cuestiones de comprometerse con los lugares. Y a veces, obviamente, el pastor espera lo mismo, como también a veces el ministro se compromete con las ovejas. Y cuando se compromete con las ovejas y termina comprometiéndose con ellos, termina creando este conflicto personal porque ninguno de los dos, como hablábamos al principio, las expectativas no se están cumpliendo de ninguno de los dos. Hay conflictos de intereses. Y cuando eso sucede y cuando eso pasa, muchas de las veces van a ver los conflictos que hay y las separaciones que siempre suceden en las congregaciones. Por eso es que se le, vamos a decir, se le aconseja a la iglesia o a los miembros de esa congregación de que cuando usted mire a un hermano de esa manera, hermano, salúdelo normal. Eso es lo más triste, es Jonathan. que la iglesia no es una mafia. No, eso es lo más triste. Mira, nosotros no somos mafia. Antes de hacerte esta última pregunta, Jonathan, a mí me apena y es triste porque lo hemos vivido todos, y es que cuando te vas de algún lugar por alguna razón personal o porque no se te trató bien o porque no se te atendió correctamente, se hacen enemigos. Te hacen enemigos, ya no te pueden mirar, ya no te pueden hablar, ya no te pueden saludar. Mira lo que dice, y antes de hacerte esta pregunta, y yo quiero que la gente entienda esto, y yo quiero que todos me acompañen en 1 Corintios 12, del 14 a 21, yo quiero que usted entienda que porque yo me vaya de una congregación, eso no me hace enemigo ni del pastor, ni de los ministros, ni de las personas. Exacto. Porque no importa dónde yo vaya, yo sigo siendo el cuerpo. Exacto. Porque el cuerpo no simplemente es la congregación de Massachusetts. Ese es el cuerpo de Cristo, más ninguno. No, el cuerpo significa todas. Exacto. Y aclaro, en las cuales se hable correctamente y se predique la verdad como es. Si usted nunca ha visitado ese lugar, ¿cómo usted sabe si ahí se predica la verdad? Usted no lo sabe. ¿Me entiende? Porque hay personas que escuchan comentarios fuera de lugar de algunas otras iglesias y ya la categorizan y mira, no quieren ni mirar para allá y categorizan a todos los hermanos. ¿De qué iglesia es este? Yo soy de allí. Mira, no me hago enemigo, pero mira lo que dice la palabra en 1 Corintios. Antes de hacerte esta última pregunta, 12 desde el 14 hasta el 21. Mira lo que explica Pablo. Porque además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Póngase a pensar, la iglesia de Norwich es el pie y la iglesia de Massachusetts es el ojo. No deja de ser parte del cuerpo. Seguimos siendo cuerpos los dos. ¿Ves? Y después dice, por eso no sería cuerpo, porque la iglesia donde yo me congrego es el pie y la iglesia donde Jonathan se congrega es el brazo. ¿Dejamos de ser parte del cuerpo? No, seguimos siendo parte del cuerpo. No, mi mano no se, la mano no se va a hacer enemiga del pie porque el pie necesita la mano y la mano necesita el pie. Y a veces cuando suceden estos problemas nos hacemos enemigos. Y a veces te preguntas, ¿por qué aquel lugar no progresa? ¿Por qué este lugar no progresa? Porque a veces pensamos que este es el único lugar en el que Dios se manifiesta. Este es el único lugar en donde Dios hace prodigios. Este es el único lugar en donde Dios hace todo. Tienen más que 4 personas y lo primero que dicen, no, porque como aquí se predica la palabra fuerte, por eso hay 4. Pero no te pones a pensar por qué la gente no está yendo. No te pones a pensar cuál es la razón o hay algún error de mi parte como ministro que esté haciendo mal. Mira lo que dice el 16. Si dijese la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo. Porque yo esté en la nominación de TAR y el otro esté en la nominación de TAR, denominación,
¿No somos hermanos en Dios? Hermano, no es así. Somos hermanos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuéramos de la misma denominación, ¿dónde estarían los otros? ¿Verdad? Pero el hecho es que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si quiso poner a nuestro hermano Jonathan en este lugar y a mí en aquel lugar, eso no me deja de ser hermano de él. Eso no, ¿por qué yo me voy a volver enemigo de él? Y cuando hablamos estas cosas es porque las hemos vivido. Ha sucedido que nos vamos de un lugar y hasta enemigos nos buscamos. ¿Por qué razón? Porque ni tan siquiera se nos acercan a sentarse a hablar, a comunicar, como es necesario que el cuerpo hable. Porque si todos fueran solo un miembro, ¿verdad? Ese fue el que leí. Ahora bien, los miembros son muchos, pero el cuerpo es solo uno. La iglesia somos nosotros, solo somos un cuerpo. No hay diferencia en donde quiera que tú estés. Pero como Jonathan explicó, tenemos que estar seguros de que se esté predicando bíblicamente la palabra como es. ¿Me entiende? A mí, ¿por qué yo voy a ser enemigo de Jonathan? Simplemente porque él está en un lugar y yo estoy de otro. Si lo mejor es cuando dice la palabra que debemos estar, no hay un saludo más lindo, como dice el corito, que el saludo del cristiano. Sí. Pues yo voy a saludar nada más a los cristianos de mi iglesia, pero los de aquella yo no los puedo saludar, no les puedo decir Dios te bendiga. Come on, eso no se... ¿Cómo? Jonathan, ¿cómo es? Chacho, mira. No. Por eso debemos empezar a sentarnos y analizar y dejar esa ignorancia. ¿Tú me entiendes? Porque, espérate, que cuando Cristo venga, Él se va a llevar nada más a aquel templo que es el más grande y es el que tiene más miembros. Y es como tú dices, en cuestiones de eso, hacemos el paréntesis de que entendemos que dentro de las congregaciones hay creencias y hay puntos de vista diferentes. Pero eso no me hace tu enemigo. No por eso mismo. Eso no me puede hacer, yo no puedo convertir a esa persona en contra mía. ¿Por qué razón? Porque simplemente no comparta las mismas ideas que yo comparta y no necesariamente tengan que ser doctrina fundamental de lo que dice la Biblia. Opiniones. Y simplemente son secundarias y terceras a lo que creemos. Y es por eso que a veces cuando uno mira estas posiciones, ¿verdad? Y es triste decirlo, que uno se da cuenta de que esta forma de cómo la congregación mira a estas personas que salen, que son hermanos en la fe, no es que se apartaron y aún se apartaran. Es triste ver la diferencia en cuestiones de cómo tratamos a personas que se van de las iglesias y no los atendemos o no los bregamos y nos involucramos a todos porque todos son iglesia. Y a veces hay vida y no tan solo vida, hay hermanos que ya no quieren saber de la iglesia, que son hermanos perdidos, que son como así como el hijo pródigo, por causa de cómo la iglesia está tratando a la gente. Esto lleva años y nosotros podemos seguir diciendo, no, hermano, nosotros tenemos que mostrar amor. Tenemos que bregar con esos asuntos porque están todavía de años atrás, todavía siguen siendo la misma reacción. Y aclaramos de que yo sé que no todos los motivos y las circunstancias son las mismas. Y no se dirige, exacto, es lo que viene pasando en eso, Jonathan. Y eso no nos da motivo a ninguno a nosotros de reaccionar de esa forma hacia ese hermano que posiblemente se pudo haber ido. Y de cualquier ser motivo, no hay motivos para eso. Y lo decimos porque... A veces ni te miran, Jonathan. Mira, a veces, como digo, te vas de esta congregación y estás en el otro lugar y estás progresando, estás bien y ellos notan que tú estás haciendo bien. Ellos pueden, porque todos tenemos el espíritu y si discernimos, wow, siéntete contento que a pesar de que te fuiste de mi lugar, yo no estoy enojado, pero estoy viendo que estás creciendo porque vamos para el mismo cielo. Exacto. La iglesia fulana de tal no va para el cielo y la otra va para otro cielo. Es un mismo cielo. Ahora, Jonathan, esta es la pregunta que yo te voy a hacer. Y esta es la última pregunta y con esto yo termino. Pero entendamos, hermano, que todos somos hermanos en la fe. ¿Cómo debe dirigirse el hermano que se fue de esa congregación? Y es como, ¿verdad? Es como decíamos, siempre hay sus lados. Y hay siempre que mirar la otra parte de la moneda. Y está la parte de cómo a veces la congregación reacciona, que obviamente no es el mejor, pero también hay hermanos que cuando terminan yéndose de las congregaciones que le ayudaron, que le dieron la mano, que lo apoyaron, que lo motivaron a hacer lo que son hoy,
¿Te sacan en cara? Tienden a ser esos mismos hermanos que sacan no tan solo en cara, sino que también, son hermanos que no aprecian el nivel de trabajo que hicieron con ellos. Eso a veces es algo que afecta al ministro. Y es una parte que también las personas que se van de la congregación que se van tienen que tomar en consideración. Y es que el pastor que te ayudó, no hay necesidad y no hay motivo de que tú tengas que estar hablando mal de su congregación cuando esa congregación fue la que te liberó, fue la que bregó contigo, fue la que trabajó con tus dolores de cabeza, fue la que bregó con cada una de tus debilidades y también te ayudó a ser mejor persona. Esa congregación usted le debe no tan solamente la vida, usted le debe la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que te dieron la mano. Y hay veces que cuando vemos a los hermanos que se van, tienden a tomar esta actitud de victimización, en este caso de victimizarse, verse como el que lo maltrataron y no entendiendo que se fueron tranquilos y los pastores están tranquilos con ellos y la iglesia está tranquilo con ellos, pero ellos crean este sistema de que todos están en contra de mí. No. ¿Sabe? Hay iglesias fieles, hay ministros fieles que trabajaron bien con esas ovejas. Y como le dije, hay motivos que no son necesariamente malos. La persona tomó la decisión de irse, o más bien los pastores tomaron la libertad de poderle darle la opción de irse para que no hubiera ningún tipo de escándalo. Y con todo y eso, se crea un escándalo innecesario de parte de esos hermanos. Y por esa razón, eso es triste. ¿Por qué? Porque eso no habla de lealtad, eso no habla de integridad, eso no habla de respeto, eso no habla de valorización. Y no podemos esperar que en otros lugares donde tú entres también se te valorice de la misma manera cuando te estás yendo de un lugar hablando mal del mismo que te ayudó a que tú echaras para adelante. Eso es atroz, eso no es moral, eso no es correcto, eso no es de cristiano. Y por esa razón yo creo que, Rey, a veces dentro de la iglesia yo puedo entender la reacción de los pastores con las ovejas que se van. ¿Por qué? Porque la mayoría, y es como estábamos diciendo, no hay necesidad de generalizar, pero la gran parte de estas circunstancias han creado esta barrera dentro de los ministros y por esa razón yo te aconsejo, tú que posiblemente tomaste la decisión de irte a una congregación y posiblemente la mejor opción para ti fue victimizarte porque te dijeron algo, porque comentaron algo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que hicieron por ti, sabes el valor que ellos dieron por ti, tú sabes la ayuda que ellos te dieron. No, pero tú no entiendes que la congregación, que los hermanos siguen hablando. Pues, tranquilo, usted eche para adelante para el Señor. Recuérdese que el propósito de usted llegar a ese otro lugar y seguir sirviendo al Señor es mostrando de que usted no está situado a los lugares, sino que usted comprende al Dios que usted le sirve. Usted entiende el compromiso del Dios que tú le crees. Por esa razón usted no tiene que sentirse en esa dificultad. Y de la misma manera para los ministros. Eso no hace ver la falta, por ejemplo, o la área innecesaria de que usted como ministro ha fracasado. Eso no lo hace usted un fracaso. Eso no lo hace usted un pastor que no bregó. Hay personas que simplemente no son para usted. Como pastor, hay personas que esas no son los miembros que usted va a tener que bregar con ellos. Y es como Rey decía, usted no va a ser pastor del pueblo, pero sí hay personas que tienen ese corazón que usted es esa persona indicada. Por eso a veces tenemos pastores que tienen a esos miembros fieles que no le fallan, que están ahí con ellos. Lo mismo pasa, no abuse de sus ovejas. Y lo mismo de las ovejas, no abusen de su pastor. Por eso es que hay veces que hay que motivar a la gente a crear este nivel de respeto, Rey, y este nivel de compañerismo espiritual. De que el pastor es mi pastor, yo sé que él está ahí, yo sé que van a llegar momentos difíciles y yo le voy a dar la mano. No, y Jonathan, también debemos aprender esto, y cuando digo que debemos aprender es de parte de los dos, del ministro y de la oveja, y es que cuando suceda que usted se quiera ir por algún motivo, si usted es el ministro, usted busque a la persona. Cristo dijo que él dejó a 99 y fue a buscar a solo una. Usted busque cuál fue el motivo, porque yo he visto personas que hay miembros que se van y ni tan siquiera los buscan. No buscan para saber el motivo. Una vez usted sepa el motivo, cualquier comentario fuera del lugar que usted escuche, usted va a decir, no, porque yo hablé con él y sabemos cuál es el motivo de que él se fue.
Pero lo que pasa es que si usted no va a buscarlo y usted no sabe el motivo, usted no escudriña cuál es el motivo para que usted pueda crecer más, y hablo de parte de los dos, la comunicación, que usted hable con la persona, busque el motivo para que cuando empiecen los cuchicheos, porque la gente siempre, como yo le dije ahorita al hermano Jonathan, le di una pregunta: Jonathan, ¿te hablaron mal de mí? Tú lo dibujaste en la cabeza. Te dijeron, este hermano le gusta pisarle el talón a la gente. Y vino Jonathan, visualizó eso, y cuando me vio dijo, ay, este es el hermano que le gusta jobar, este es el hermano que no diezma, este es el hermano que no hace esto, y también le gusta pisarle el talón. O sea, ya entonces la persona exageró. Por eso siempre es bueno ir donde sale. Si fue el hermano Jonathan que fue, pues mira, vamos a llamarlo. Si fuimos familia, vamos a llamarlo y vamos a sentarnos. ¿Qué sucedió? Vamos a quedar en ese mutuo acuerdo. Mira, las puertas todavía siguen estando abiertas. Si tú te quieres ir a otro lugar, te está bien con todo eso. Yo lo único que quiero es que te sigas congregando. No vengas a decirme a mí, este era el mejor lugar, no te vas a congregar aquí, donde quiera que vayas, no vayas a echar para adelante. Y sucede lo contrario. Por eso, usted vaya donde el problema, hable, pregúntele cuál fue la razón, porque al usted saber esa razón, usted va a aprender más. ¿Entiende? Usted aprende más y siga haciéndolo. No importa por más cabezón que sea la persona, usted siéntese y hable. Porque hablando, ¿cómo se dice esto? Los problemas se resuelven hablando, no callado. Por eso es que a veces, ahorita cuando dijo el hermano Jonathan, y yo voy a pasarle la parte para que él termine, el hermano Jonathan dijo ahorita algo que a mí me impactó, y es que hay momentos en los cuales hay que orar. Y hay momentos en los cuales hay que atender el problema. Y teniendo problemas, hablo viceversa, con mi oveja. No me le acerco a saber qué es lo que no. Yo mejor voy a orar para que el Espíritu me muestre. No, hay momentos en los cuales usted tiene que ir donde él y sentarse y decirle, mira, vamos a hablar, venga, como oveja. Ellos lo saben, ellos saben lo que está pasando. Ellos lo saben. Pues, y no, pero dicen, no, es mejor orar. Exacto, y ellos saben lo que está pasando. Y es lo triste, hermano, es lo triste porque hay cosas que se pueden evitar. Pueden buscar, nosotros podemos buscar maneras de cómo. Es como Rey decía, ya para concluir, es cuando a veces como persona no entendemos, por ejemplo, a veces decimos, se creó una división en la iglesia y dividieron la iglesia y se fueron, hermano, y fue un caos, fue algo terrible. Usted me está diciendo que usted nunca se dio de cuenta de lo que estaba pasando. ¿O cuál fue la razón? ¿O el motivo? Y Rey, por eso que digo que de una u otra forma, muchos de los hermanos y de los hermanos que repiten, no, yo estoy orándole a Dios, saben lo que está pasando, pero por cuanto no quieren confrontar la situación, ni lidiar con la situación, no queremos bregar con eso. Por eso yo le aconsejo a ambos bandos. Esto, como repetíamos al principio, esta intención es para aconsejar, ayudar y también aclarar, porque hay malos entendidos de ciertas personas hacia personas que de una congregación hacia otra. Eso no lo hace una cabra, no lo hace un sapo de estar brincando en iglesia. Usted no sabe los motivos. Alléguese, o una oveja negra, alléguese a esa persona, pregúntele, mi hermano, ¿y qué cuestión usted tiene, usted, espíritu de correcamino? ¿Qué es lo que está sucediendo con usted? Por esa razón yo quiero motivarle, y lo mismo con el pastor. Usted no sabe lo que ese pastor ha experimentado, hable con ese pastor. ¿Usted qué ha pasado? ¿Por qué esto está sucediendo? Es necesario de que la iglesia vuelva a unirnos, de bregar estos asuntos. No es normal de que las iglesias se sigan pasando como si esto fuera monopolio. Esto no es normal. Esto no está bien. Por eso es que necesitamos por así decirlo, esa fortaleza espiritual de poder ayudarnos mutuamente y crecer todos juntos. Así lo demanda. Por eso es que esto es Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndonos hacia lo que está adelante. Dios te bendiga. Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes.